Bajo el contexto de un continente en el que ocurrían grandes protestas violentas y generalizadas, desde el mes de marzo del año 2019 se registraron en Chile episodios de violencia en varios liceos emblemáticos de Santiago, en los que individuos encapuchados intentaban quemar establecimientos y lanzaban bombas de fuego, dejando panfletos alusivos a distintas reivindicaciones sociales, tales como la causa mapuche, los problemas asociados al sistema de pensiones y el alza en el precio del transporte público. Los incidentes registraron más de 100 detenidos durante el año, de los cuales solo hubo 2 condenados. Sus condenas consistieron en la prohibición de acercarse a los establecimientos educativos, además de la prohibición de participar en marchas, ambas medidas difíciles de verificar, por lo que los actos de rebeldía quedaron, en la práctica, sin castigo, de manera que fueron plenamente tolerados por el Estado, contrariando y menoscabando la acción de carabineros. La labor de la Fiscalía fue fuertemente cuestionada por su falta de eficacia durante este periodo. De esta manera, el movimiento de protesta se masificó y evolucionó hacia las evasiones masivas de pago en el metro de Santiago, donde varias bandas, compuestas por alrededor de 150 personas cada una, provocaron graves daños a las instalaciones y llamaron a evadir masivamente. El viernes 18 de octubre del año 2019 la capital de Chile vivió su jornada más violenta, que incluyó numerosos incendios de edificios públicos y privados, incluyendo la quema de cerca de 50 estaciones del metro, además de saqueos y desorden público generalizado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apoyó las protestas violentas y condenó la represión que intentaban ejercer nuestras fuerzas policiales. El presidente de la República convocó a las Fuerzas Armadas para resolver la situación, pero la falta de apoyo para que las Fuerzas Armadas pudieran hacer uso de su armamento en contra de la población que protestaba masivamente, redundó en una total falta de eficacia de su gestión, de manera que pronto nuestras Fuerzas Armadas fueron llamadas a dejar las calles y volver a recluirse en sus respectivos recintos militares. De esta manera, durante las semanas siguientes las protestas violentas continuaron sin control. A los gravísimos daños provocados a las instalaciones del Metro de Santiago y de numerosos buses del transporte público, se sumaron daños a supermercados, centros comerciales, bancos, farmacias, sedes de partidos políticos, iglesias, hoteles, instalaciones eléctricas, rutas, plazas de peajes, centros de salud, intendencias, municipalidades, entre muchos otros bienes públicos y privados. La mayoría de los hechos de violencia coincidieron con los paros generales y huelgas convocadas por la llamada Mesa de Unidad Social, entidad formada a mediados de ese año y que agrupaba una serie de actores sociales de oposición al gobierno, tales como la Asociación de Empleados Fiscales, la Central Unitaria de Trabajadores, los sindicatos portuarios, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, Confusam, la Agrupación NO y AFP, la Federación de Estudiantes de Chile, la Agrupación Chile Sin TLC, además de numerosos piños de estudiantes secundarios. Entre las políticas que la Mesa de Unidad Social exigía implementar al gobierno para detener sus llamados a protestas, se incluía el establecimiento por ley de un sueldo mínimo de 500.000 pesos, la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, la garantía de no impunidad a los violadores de derechos humanos, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre muchas otras. Entre otros actores políticos, la Mesa de Unidad Social fue sido apoyada por el entonces presidente del Partido Comunista. La Mesa de Unidad Social llamó a rechazar la agenda de seguridad presentada por el gobierno del entonces presidente Piñera, que sancionaba y tipificaba los delitos de saqueos, barricadas y desórdenes públicos, entre otros. La Mesa de Unidad Social consideraba que esta agenda era represiva y constituía una declaración de guerra contra el pueblo de Chile. Adicionalmente, la Mesa de Unidad Social exigía la liberación de los 1.400 presos políticos que se encontraban detenidos por hechos cometidos durante el llamado estallido social. Por su parte, una exagregada cultural del segundo gobierno de Michelle Bachelet, llamada Florencia Lagos, señalaba que el movimiento social en Chile no había sido espontáneo, sino que había sido organizado por la controvertida Mesa de Unidad Social. A principios del año 2020 la Mesa de Unidad Social convocó a nuevas protestas para realizarse a partir del mes de marzo, cerrando las posibilidades de un diálogo con el gobierno, tras una entrevista en que el ministro del Interior respaldó el accionar de carabineros durante el estallido. El gobierno logró identificar a más de 100 barristas que habrían participado en saqueos, desórdenes, robos, incendios y porte de armas desde el estallido. Las barras bravas de los equipos de fútbol metropolitanos también habrían estado vinculadas al estallido de violencia vivido en Santiago y otras ciudades del país. Estas bandas también habrían estado asociadas al narcotráfico.
Una investigación desarrollada por el diario El Mercurio concluyó que de las 115 causas en que la Intendencia Metropolitana se había querellado contra barristas entre los años 2014 y 2019, solo 2 habían concluido con un juicio oral en contra de los indicados como responsables, mientras que más del 60% de esas causas habían terminado con la decisión de la Fiscalía de no perseverar en la persecución de los ilícitos. De esta manera, se multiplicaron los actos de vandalismo al interior de los estadios, pero, mientras abundan las cámaras de seguridad dentro de dichos recintos, la mayoría de los detenidos por estos hechos fueron aprehendidos a las afueras de los estadios. Algunos analistas consideran que los guardias y carabineros se aburrieron de detener gente que los jueces dejarían rápidamente en libertad debido a las altas exigencias del sistema penal garantista que, desde principios del siglo XXI rige en el país. Otros analistas consideran que la policía y los guardias privados están mal regulados y muy poco profesionalizados, de manera que el material probatorio no es lo suficientemente bueno para condenar a los responsables de los crímenes y simples delitos que se cometen. En último término, las barras bravas del fútbol obligaron, mediante amenazas, a la terminación anticipada del campeonato de fútbol chileno del año 2019, provocando severos daños económicos a los clubes, de los que todavía la mayoría no logra recuperarse. El entonces general inspector de Orden y Seguridad de Carabineros señaló que para los disturbios del estallido social contaban con el mismo armamento, escudos, municiones y material que para las protestas estudiantiles del año 2011, y que muchos de los vehículos se encontraban con su vida útil vencida, de manera que, como institución, no estaban bien preparados para enfrenar tamañas olas de violencia. El entonces director de la PDI señaló que no han logrado demostrar ante la justicia quienes están detrás de los atentados al metro, pero que se trataría de grupos organizados dentro de los cuales no se puede descartar la presencia de extranjeros, y a los cuales se sumarían otros grupos que habrían aprovechado las circunstancias. También señaló que hubo un cierto grado de organización detrás de los hechos delictivos, donde se encontraron, por ejemplo, flechas indicativas de los lugares en que se habían acumulado piedras para lanzar contra carabineros. El entonces fiscal nacional, responsable de perseguir a los que provocaban daños y perjuicios a bienes y personas bajo el contexto del estallido, señaló que el bajo porcentaje de prisiones preventivas obtenidas por la Fiscalía se debía a la falta de capacidad de carabineros para recabar antecedentes que justificaran la aplicación de las medidas cautelares. Adicionalmente, el fiscal señaló que durante el estallido social no se presentaron muchas denuncias contra el actuar policial, sino que la Fiscalía tuvo que ir a los hospitales a buscar víctimas de la represión policial. La Fiscalía logró identificar a más de 1.800 instigadores de las protestas violentas, pero no logró determinar la identidad de la gran mayoría de los que participaron en las manifestaciones. El apoyo a las manifestaciones violentas que existió durante las primeras semanas del estallido era mucho mayor entre los jóvenes que entre las personas de mayor edad. Un año después, la opinión pública estaba dividida entre la población en relación con si debían volver o no las protestas, aunque ya un contundente 75% de la población condenaba las protestas violentas. Un estudio sociológico catalogó a los integrantes de la llamada primera línea de protestantes violentos como grupos compuestos principalmente por hombres menores de 28 años, estudiantes, barristas o delincuentes que se organizan para enfrentar a carabineros provistos de máscaras antigases, antiparras y escudos. Los protestantes lanzaban piedras que obtenían de la destrucción de las veredas, además de bombas de fuego y fuegos artificiales, y tenían medios para apagar las bombas lacrimógenas de carabineros y para trasladar piedras. A pesar de la detallada organización con que contaban, la Fiscalía no la tenía a esta organización identificada como foco investigativo, basada en estos patrones comunes de actuación. El perfil de los detenidos por delitos cometidos durante el estallido social era principalmente hombres, chilenos, de entre 18 y 30 años, con niveles de estudio medio. Numerosos mensajes eran expresados en los rayados que se extendían por las calles, muros y veredas de las principales ciudades del país. La mayoría de estos mensajes expresaban resentimiento, con frases tales como, renuncia Piñera, otros expresaban amenazas, con frases tales como, las balas se devolverán. Otras frases eran antisistémicas, tales como, resistir, ACAB, y evade, mientras que solo un pequeño porcentaje de las frases expresaban referencias a la actual Constitución.